Hoy hemos jugado como una horita y media, he intentado no descansar porque solo tenemos un día a la semana y hay que aprovecharlo. En varios países están intentando implementarlo, entonces sabe poco. Entonces hoy, por azares del destino, tuve la oportunidad de venir aquí, me gustó mucho, es muy dinámico, es muy divertido, te requiere mucha concentración, no solo tiene que ver con el oído, sino con una concentración bastante seria. Esta es la quinta o sexta ocasión en que nos encontramos aquí y me gusta mucho porque es un deporte que, primero, que yo no conocía en absoluto y segundo, creo que es muy bueno para temas de movilidad, coordinación, orientación y muy diferente a los deportes que estamos habituados en las personas ciegas. Mi discapacidad visual no es de nacimiento, sino que es ya de adulta. Y había jugado de pequeña y de mayor al tenis. Y cuando me comentaron en la federación que estaban haciendo, pues fui la primera de la lista, es la que me apunté, porque era una de las cosas que al ir perdiendo la vista había encontrado mucho a faltar. Y además es como muy estético también, entonces tiene como muchas cosas que me atraen y que ojalá, ya sea aquí en España o en México o en donde sea, lo pueda después volver a practicar. Es un juego que requiere bastante orientación, bastante movilidad, coordinación motriz, oídos, son una serie de factores que en otros deportes se utilizan menos o se acentúa uno solo de ellos. Pues la paciencia sobre todo. Antes veías más la pelota y dónde venía y ahora toca esperar donde hay el ruido para ir hacia el ruido y darle a la pelota. Que ojalá pusieran más días para jugar y que tengan más apoyo y sobre todo dar las gracias a la gente que nos echa una mano.